Bueno, continuamos, estimados estudiantes. Se cortó el video que les estaba explicando ayer de cómo se formaban los triglicéridos. Yo les decía en el video anterior que es muy bueno que ustedes aprendan a graficar la molécula del glicerol tal cual como está en este esquema. Y después que vayan sumándole ácidos grasos, escribiéndolo. Y recuerden que este oxidrilo con este hidrógeno forman agua, esos átomos se van en forma de agua y este carbono se une al oxígeno del alcohol del glicerol, ¿sí? Y ahí se forma la unión éster, ¿sí?, entre el glicerol y el ácido graso. Acá se formaría un monoglicérido, un diglicérido y un triglicérido. Acá tenemos otro esquema de otro triglicérido. Les queda a ustedes para, insisto, la forma de estudiar esto es escribiéndolo varias veces como para entender el mecanismo de unión. Fíjense, dice, la esterificación, o sea, la unión del glicerol con un ácido graso, reduce considerablemente el carácter hidrofílico de los grupos de cabeza de los ácidos grasos. Recuerden ustedes que las cabezas de los ácidos grasos, o sea, el grupo ácido carboxílico, era hidrofílico, o sea que le gustaba el agua, ¿sí? Mientras que la cola era hidrofóbica, que no le gusta el agua. Bueno, cuando se produce la esterificación, o sea que un ácido graso se une al glicerol, ese carácter hidrofílico disminuye muchísimo. Como consecuencia de esto, ¿sí?, los triacilglicéridos son muy insolubles en agua. ¿Se entiende? Debido a que esas cabezas de los ácidos grasos que antes eran hidrofílicas, que le gustaba el agua, ahora ya no están solas, sino que están unidas al glicerol. Y eso disminuye esa propiedad. Fíjense, dice, las grasas acumuladas en las células vegetales y animales forman pequeñas gotas oleosas en el citoplasma. ¿Sí? En los adipocitos, dice, que son las células animales especializadas en el almacenamiento de las grasas, casi todo el volumen de una célula está ocupada por una gota de grasa. Estas células constituyen la mayor parte del tejido adiposo de los animales. El contenido medio de grasa en los seres humanos es del 21% para los hombres y de 26% para las mujeres. Les permitiría sobrevivir a la inanición durante 2 o 3 meses. Por el contrario, la proporción de glucógeno del cuerpo, que funciona como una reserva energética o de energía a corto plazo, puede abastecer las necesidades de energía del cuerpo durante menos de un día. ¿Sí? Era lo que yo les decía, que nosotros, si necesitamos energía rápidamente, nuestro organismo utiliza la energía proporcionada por los hidratos de carbono, mientras que la grasa es una energía que no está tan disponible o fácilmente disponible para nosotros, sino que, digamos que al organismo le cuesta más trabajo, hablando mal y pronto, extraer esa energía que está almacenada en forma de grasas. ¿Sí? Bueno, fíjense las funciones que tienen los almacenamientos de grasa en los animales. Primero, producción de energía, ¿sí? Dice, la mayor parte de la grasa de la mayoría de los animales se oxida, ¿sí? La liberación de la energía se produce mediante un proceso químico que se llama oxidación, para generar ATP. El ATP es la molécula, ¿sí?, que el metabolismo usa, ¿sí?, para proporcionar energía. Adenosintrifosfato significa, ya lo vamos a ver cuando veamos metabolismo al final de la cursada. Dice, y justamente este ATP es lo que le da energía a todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo en nuestro organismo. La producción de calor, otra de las funciones, ¿sí? Algunas células especializadas, ¿sí?, oxidan los triacilglicéridos para producir calor en lugar de utilizarlos para ATP. O sea que la grasa se puede usar para producir energía en forma de ATP o para producir calor en lugar de producir ATP. Y también otra función importante es el aislamiento. O sea, la grasa cumple una función de aislamiento
térmico, de aislamiento contra choques eléctricos, contra golpes, ¿sí? Entonces por eso, digamos, en el caso de los animales que viven en el frío extremo, ya sean los polos, una de las características que tienen es que tienen un manto de grasa, ¿sí? Que les sirve justamente de aislante térmico para sobrevivir en esas condiciones y poder mantener su temperatura corporal. Entonces volvemos a repasar esto, que las grasas son triacilgliceroles o triacilglicéridos que a temperatura ambiente son sólidos. ¿Por qué? Porque están formados mayormente por ácidos grasos saturados, mientras que los aceites también son triacilglicerol, pero líquidos a temperatura ambiente porque tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados. Bueno, algunas reacciones químicas de las grasas, de los aceites, de los triacilglicéridos. Primero, la hidrogenación. ¿Qué es la hidrogenación? Es un proceso por el cual los dobles enlaces de los ácidos grasos se rompen y queda un solo enlace, y producto de esa ruptura del doble enlace se incorporan hidrógenos a los carbonos que estaban al lado del doble enlace. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un doble enlace, aparece el hidrógeno mediante un catalizador que es un metal, que es el níquel, se rompe ese doble enlace y se incorpora un hidrógeno a cada uno de estos carbonos que antes tenían un solo hidrógeno y ahora tienen dos cada uno. Este proceso de hidrogenación, ¿sí? Es utilizado en la industria, por ejemplo, mediante este proceso. Uno de los productos comerciales que se obtienen es la margarina. La margarina es justamente aceite hidrogenado. Lo que hace este proceso es que cambia el punto de fusión del ácido graso, y de pronto de ser un líquido por tener doble enlace, cuando se rompe ese doble enlace pasa a ser un sólido a temperatura ambiente, ¿sí? Si a ese lípido que pasó de ser líquido a ser sólido se le agrega colorantes, saborizantes para simular que sea manteca, ahí se obtiene el producto comercial que es la margarina. O sea, la margarina no es manteca, la manteca es la grasa natural de la leche, mientras que la margarina se obtiene mediante esta reacción química. Por supuesto que nutricionalmente es de muy mala calidad nutricional la margarina comparado con la manteca. Bueno, acá de nuevo tenemos un proceso de hidrogenación. Acá tenemos los dobles enlaces de este lípido, este triglicérido, ¿sí? Que se va a hidrogenar, y como ven acá no aparecen más los dobles enlaces de este lado, ¿sí? Ese proceso, recuerden que lo que hace es cambiar el punto de fusión del aceite y pasa a ser un sólido. Acá tenemos justamente lo que les decía, ¿sí? Las margarinas son productos obtenidos por este proceso. La hidrólisis ácida, fíjense, los triacilgliceroles se hidrolizan. ¿Qué significa? Que se hidrolicen, que se rompen en su reacción con agua, en presencia de ácidos fuertes o por digestión de las enzimas llamadas lipasas. Los productos de hidrólisis de los enlaces ésteres son el glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol, que es polar, es soluble en agua, mientras que los ácidos grasos son, o sea, los grasos, recuerden que las cadenas o la cola de los ácidos grasos no son solubles en agua. Por lo tanto, ¿qué sería entonces la hidrólisis ácida? Es la ruptura de los triacilgliceroles en los compuestos que lo formaron. O sea, ruptura, ¿por qué? Porque mediante la ruptura con agua se separa el glicerol de cada uno de los ácidos grasos que estaba unido a él mediante una unión éster. Acá tenemos el glicerol separado y las tres moléculas de ácido graso. ¿Qué era la saponificación? Recuerden que cuando empezamos a ver lípidos habíamos visto una clasificación que los lípidos se clasificaban en saponificables y no saponificables, y habíamos mencionado que la saponificación era una reacción química que sufrían algunos lípidos en presencia de hidróxido de sodio o de potasio. Acá vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un triacilglicerol, ¿sí?
tenemos el glicerol acá y los 3 ácidos grasos que van a reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Qué va a suceder? Se va a separar el glicerol de los ácidos grasos y acá, ¿sí?, en esta parte, en lugar de unirse al glicerol, se va a unir a los sodios o al potasio del hidróxido. Entonces se forman unas sales de estos ácidos grasos, ¿sí? Esas sales, ¿sí?, no es otra cosa que los jabones que nosotros utilizamos después en nuestra casa, ¿sí? O sea que, producto de la saponificación, se obtienen dos compuestos, el glicerol y jabón, que los jabones serían sales de ácidos grasos. Fíjense, dice, la reacción de saponificación es la reacción de ruptura de un triglicérido, por lo tanto sería una reacción inversa a la esterificación. En las células, dice, la reacción de ruptura de un triglicérido se realiza mediante las enzimas que se llaman lipasas. Lipasas porque atacan a los lípidos que hidrolizan los enlaces ésteres implicados en la formación de este lípido, ¿sí? Ahí tenemos una ejercitación y, bueno, en el próximo video vamos a hablar de fosfolípidos y esfingolípidos.